Son las 5, las 4 en Canarias. Brasil se ha convertido esta madrugada en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus. La OMS había advertido este viernes que Sudamérica es ya el epicentro de la pandemia y que las cifras de contagios están aumentando vertiginosamente en Perú, Argentina y México, que son los países más afectados de la región, con más de 600.000 contagios y 30.000 muertos. Rafa Panadero. El foco de atención empieza a desplazarse. Desde la Organización Mundial de la Salud advierten de que algunas zonas de Sudamérica se han convertido ya en el epicentro de la pandemia. Michael Ryan, director del programa de emergencia, añade que los casos se están incrementando en muchos países, pero es especialmente delicada la situación de Brasil en este momento. Sabemos que además el gobierno ha aprobado el uso masivo de hidrocloroquina, dice, pero insistimos en que nuestros estudios actualmente no corroboran su utilidad. Desde la OMS alertan también de lo que aún puede ocurrir en África. Pese a que allí la cifra de muertos de momento no es muy alta, en 9 países se ha detectado un aumento de casos en torno al 50% en la última semana, con lo que no se puede minimizar la probabilidad de que el virus se extienda a gran escala por todo el continente. En Brasil, el juez del Tribunal Supremo, que investiga al presidente Bolsonaro por interferir presuntamente en la cúpula policial del país, ha difundido un vídeo que avalaría esta tesis. Se trata de una grabación de una reunión de Bolsonaro con sus ministros días antes de la dimisión del ex titular de Justicia, que le acusa de injerencias en el cuerpo policial. Porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Si no puedo cambiar a la policía, cambio a su jefe. Si no puedo cambiar al jefe, cambio al ministro. Y punto final, dice Bolsonaro en este vídeo. Y aquí en España, el Ministerio de Sanidad está revisando la serie de fallecidos por coronavirus después de que Cataluña haya comunicado este viernes 635 muertos más de los que había contabilizado hasta ahora en su serie histórica. En las últimas horas, los datos del Ministerio cifran en 56 los fallecidos y en 446 los contagios, y todo a las puertas de que casi la mitad de los españoles pasen este lunes a la fase 2 de la desescalada. Y en clave política, el gobierno justifica el acuerdo con Bildu y reparte culpas entre el Partido Popular y los socios de investidura, aunque no han aclarado si la derogación de la reforma laboral será íntegra, como inicialmente decía ese acuerdo, o solo los aspectos más lesivos. Javier Carrera. Descargaba María Jesús Montero la responsabilidad en los partidos que no votaron a favor del decreto de alarma, repartiendo culpas entre el PP y de forma velada Esquerra Republicana. Los partidos del gobierno nos hemos sentido solos. Lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición no hubiera dimitido de su responsabilidad. También que las fuerzas que se consideran progresistas no hubieran entrado en una dinámica de negociación imposible. Justificaba Montero el acuerdo con Bildu en la necesidad de amarrar los apoyos. Sin embargo, el gobierno ya tenía el sí de Ciudadanos y del PNV, que garantizaba la prórroga antes de cerrar el acuerdo con Bildu. La portavoz no aclaraba si la posición oficial del gobierno es la de derogar toda la reforma laboral, rebajando a una cuestión de sensibilidades las discrepancias públicas entre Iglesias y Calviño. Solo le puedo decir que este gobierno está plenamente comprometido en su totalidad, todos los ministros, ministras, vicepresidentes, en el cumplimiento de ese acuerdo programático. Puede haber distintas sensibilidades, pero este es un gobierno en el que vamos todos a una. Respalda Montero, eso sí, la rectificación que el PSOE lanzó el miércoles tras firmar el acuerdo, insistiendo en que todas las cuestiones laborales se resolverán en el marco del diálogo social. Francia responde al Reino Unido y también impondrá a los británicos la cuarentena obligatoria. Lo hace después de que Londres haya anunciado este viernes que desde comienzos de junio será obligatoria la cuarentena para todo el que llegue al país, y que no lo cumpla se enfrenta a una multa de más de 1.000 euros. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. Los casos de coronavirus se han ido estabilizando en el Reino Unido y el Gobierno va a reforzar ahora las fronteras para impedir un rebrote de la epidemia. Todo el que llegue al país desde el extranjero se expone a una multa de 1.000 libras, 1.100 euros, si no se aísla durante 14 días. La medida entrará en vigor el 8 de junio, como ayer anunció la ministra del Interior, Priti Patel. And as the transmission rate across the United Kingdom falls,
Ahora que la transmisión del virus baja en el Reino Unido y el número de viajeros comienza a aumentar, los casos importados pueden comenzar a suponer un riesgo cada vez más grande. Solo estarán exentos de esa cuarentena una minoría, como médicos, los camioneros que transporten mercancías y quienes lleguen desde Irlanda. Son medidas temporales que se revisarán cada 3 semanas, pero pueden significar que este verano los británicos deben renunciar a las vacaciones en el extranjero. Y una cosa más, el ministro de Salud de Pakistán ha confirmado esta madrugada 97 muertos en el accidente de un avión comercial que se ha estrellado este viernes en una zona residencial al sur del país. De momento es todo. Más información en una hora y siempre actualizada en